Bueno, hola a todos. Hoy tengo entre mis manos una de las grandes joyas que dejó la Filbo 2025, el libro con el que se celebraron 10 años de la editorial Monigote y un libro que durante 7 años estuvo a cargo de Germán Izquierdo y de Juan Sebastián Duque, en el que recorriendo Colombia de punta a punta se buscaron las 37 advocaciones o una de las 37 advocaciones más interesantes de la Virgen. Entonces yo, para empezar esta entrevista, que va a ser un corto abrebocas a nuestras señoras, quiero empezar preguntándole a Germán sobre uno de los milagros del libro, que es justamente ese: 7 años de investigación, 7 años de viajes. Eso es una empresa costosa, ambiciosa, riesgosa. Cuéntenos, para empezar, cómo es que salió a la luz Nuestra Señora sin extraviarse en 7 años. Pues eso es bien difícil porque primero la gente cree que cuando uno tiene la idea de un libro, no, casi nunca es exactamente lo que uno se imagina, sino que va cambiando, va transformándose, uno se da cuenta que hay caminos que no lo conducen a nada, entonces hay que devolverse, abrir unas bifurcaciones nuevas, otros caminos, y nosotros ya sabíamos qué queríamos hacer, o sea que queremos contar las historias de las vírgenes más queridas de Colombia, muchas de las cuales no se conocen, ¿sí? Que se conocen y que solamente están digamos, cuyas historias están supeditadas a un pueblo o a un departamento o a unos cuantos municipios. Entonces, en esos 7 años, em, realmente no nos pusimos como un deadline. Dijimos, arranquemos a viajar por Colombia y, y nos dimos cuenta de que la empresa era mucho más grande incluso de como la suponíamos, ¿no? Porque, porque necesitábamos no solamente llegar a los lugares, sino encontrar las historias en esos lugares. Entonces, creo que lo más complejo, digamos, de este proyecto era como que no se apague el fuego, ¿sí? Como que no se apague el fuego. ¿Cómo alimentamos siempre el fuego? Y realmente era que nosotros continuamente nos dábamos cuenta de que sí teníamos de que estábamos construyendo un gran libro, que estábamos construyéndolo y que bueno, posiblemente no iba a salir en un año, posiblemente en 2 años, nos cogió una pandemia de por medio, pero sabíamos, fuimos puliendo el recorrido del libro y dijimos, esto es lo que queremos, ¿cierto? 37 historias, 37 crónicas, 37 lugares distantes de Colombia que contaran unas historias que yo digo en la presentación, o sea, a mí me gusta como pensarme como alguien que rescata las historias, como que no las deja morir. Y esto fue lo que hicimos, ¿no? Sí, yo, ya que toca ese punto, otro de los milagros del libro es el rescate y el resguardo del oral, que es una fuente muchas veces soslayada como no cientificista, no académica, no rigurosa. Pero este es un libro ciertamente riguroso, en el que uno de los milagros a celebrar es ese rescate del oral. Usted iba a los lugares a hablar con personas, muchas de ellas muy mayores, de 90, 94 años, justamente para consignar por escrito, pues, con respecto a la Virgen nos atraviesa de siglos atrás. ¿Cómo fue esa apuesta? Si queríamos hacer algo verdaderamente original, teníamos que ir a esas fuentes orales. Y realmente, volviendo a lo que le decía, es como la recuperación de ese fuego de la transmisión oral que está presente en gran parte de estas historias, y era como ir a un pueblo y decir, mire, la persona que más sabe es esta señora que vive en tal lugar, que tiene 85 años, ella sabe exactamente cuál fue la historia de la aparición de la Virgen o cómo fue que se perdió, y en esa como recuperación de esas voces y de esa memoria oral, creo yo que hicimos como un trabajo muy como de apostarle mucho a la fuerza del relato, o sea, y a creernos el relato, ¿sí? Es decir, eh, yo decía también, lo digo en la presentación, que es
citando a Samuel Coleridge, el gran poeta, y es como, creas este relato, y creas el relato que cuenta esta persona que es un campesino en las montañas de Nariño, o es alguien en el Bajo San Juan, en Chocó. O sea, coger todas esas voces y volverlas y convertirlas en historias ya no, digamos, alejadas del lenguaje ya oral, sino convertidas en el escrito. Sí, y ese salto me parece fascinante porque esa suspensión de la incredulidad de la que usted habla, una cosa es recibir un relato oral y otra cosa es construir un relato por escrito interesante, impactante, y eso, como abrebocas, se da por el nivel de escrúpulo y de minucia para cada texto. Y eso es lo que yo creo que a veces uno ve este libro y sabe que duró 7 años, pero después incluso los que son más cortos tienen un trabajo de carpintería y de investigación muy profundo. Quiero que ahondemos un poco sobre eso. Claro, porque es que primero cuando uno le cuentan, cuando una persona le cuenta una historia a uno, no sé, de una aparición mariana, ¿cierto? Entonces, muchas veces lo hace de una manera muy escueta, no sé, le pongo un ejemplo que es muy claro, y es la Virgen del Socorro. La Virgen del Socorro tiene una historia que es una niña que se portaba muy mal. Ni siquiera en el relato, digamos, fundacional, esa niña no tiene ni siquiera un nombre. Simplemente se dice que vivía cerca a tal lugar. Entonces lo que yo hago es quitar muchas capas para ir muy hondo. Entonces, ¿qué hacía? ¿Dónde podría vivir? ¿Cómo se podría llamar de acuerdo a los bautizos y testamentos de esa época? Bueno, pero además, ¿qué especies de animales había? ¿Qué pudo haber oído en el campo? Entonces es eso, es como, eso es bien difícil, y lo otro bien difícil es que uno hace como una regresión con las personas. Cuando uno hace una buena entrevista, porque necesita material narrativo, uno tiene que hacer como una regresión con la fuente, que es como que, no, es que, no sé, la Virgen se apareció acá en el año 78. Bueno, pero cuénteme cómo era el pueblo en el Y después 78. Lléveme transmitir al eso en el libro. 78. Transmitir eso, exactamente. Por ejemplo, la Virgen de Tutasá, que se la robaron en los años 70, y era como muy pocas personas realmente recuerdan cuando el frustrado robo de la Virgen de Tutasá, Boyacá. Pero entonces yo decía, em, necesito recrear ese robo. ¿Qué pasó? No, y entonces la gente empezó a llegar con antorchas detrás de las montañas, y además hubo una señora que se llamaba Doña Bernarda que empezó a despertar al pueblo, y el pueblo no tenía luz. Tomaban cerveza, tomaban en tal lugar en la taberna de un señor llamado ta, 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 tal. Entonces como que todas las destrezas de más de 20 años como reportero las tuve que poner a prueba en este libro. Y yo, otro milagro del libro es el humor. Y usted logra en el libro ponerle humor no burlesco, es un humor respetuoso, muy García Marquiano, como para tocarlo esotérico, pero con audacia y con chispa. Y eso técnicamente es muy difícil. ¿Me puede hablar un poco de esa impronta de humor que le da a estos relatos? Yo creo que lo que es más importante, o digamos de lo más bonito que tiene este libro, creo yo, es que pues esa divinización de la Virgen está presente, pero también el hecho de ser alguien tan cercano a la gente. O sea, eh, en muchos pueblos a la Virgen o a la patrona la conciben como alguien más de la comunidad, alguien más del pueblo. Entonces ya tiene una personalidad. Entonces dicen: a ella no le gusta que hagan esto, a ella no le gusta que la vistan así, ¿no? Porque entonces ella se pone brava, porque cuando ya la sacan, entonces ella reclama. O sea, como eso de Incluso volverlo una hay persona más. apodos confianzudos, diría uno. Chita linda. Sí, exacto. Eso ayuda mucho al humor, porque entonces es como tú no estás por allá encima de todo, sino que eres parte de nosotros y todo el tiempo nos estás cuidando desde lo terrenal. Entonces, esa era una apuesta también muy bonita, porque decíamos, pues, decir, si todo es tan solemne, si todo está cargado con esa solemnidad que está determinada por la divinidad y por ser una deidad, eso se vuelve aburrido. Entonces está la Virgen de los Remedios,
la Virgen de los Remedios está muy presente en la obra de García Márquez, en, en Cien años de soledad, en sus memorias y en otros textos aparte. Y, por ejemplo, él cuenta que en Vivir para contarla, él dice que la Virgen de los Remedios le apagó el fogón a su abuela cuando se le iba a quemar el pan y que él la vio soplándole. Y eso es como un acto tan bonito y tan mundano, pero es milagroso a la vez. Entonces creo que es eso, la Virgen tiene como una forma de manifestarse como en la que muchas veces no cabe la solemnidad. Queda claro que uno de sus propósitos, que también dice en la introducción, es exponer que la Virgen, el poder de la Virgen está por fuera de las iglesias, o que trasciende lo eclesiástico y está en la cercanía con la gente. Pero me interesa en el ejercicio de reportería, porque sé que hay párrocos, curas celosos con sus vírgenes, y más si uno va con cámara, y más si uno va con la curiosidad. ¿Cómo fue esa? Es difícil porque a veces había lugares en los que nos abrían las puertas muy fácil, pero había otros que eran muy recelosos, como entre otras cosas porque son unas advocaciones a las que la gente va mucho y digamos que son muy, puede decir como rockstars, ¿no? Como vírgenes más a las que tienen muchos seguidores. Pero hay otros lugares, por ejemplo, no sé, La Ubita, Boyacá, o algún pueblo en Nariño, lejísimos, que dicen, pero estos por qué vienen acá y por qué por qué llegan acá con cámaras a hablar de la Virgen. Digamos que fue difícil. Hubo que golpear muchas puertas. Yo definía cada historia de este libro, yo decía, era como, como, como sacar una gotica de miel y decir, ¿cómo saco la perla a esta historia? ¿Cuál es la sábila de esta historia? Necesito encerrarla, necesito encontrarla. El libro, digamos, que alterna entre esa compilación oral que después usted escribe con detalles, con añadiduras, y crónicas en primera persona, y me interesa esa parte de su reportería y la crónica en primera persona. ¿Cuál fue como la experiencia más que religiosa, mística, que le pasó haciendo la reportería para Nuestra Señora? Yo estaba recordando que en la segunda salida fuimos a Huicán de la Sierra, en el Cocuy. Y digamos que la historia o el mito fundacional de la Virgen, de la Virgen Morenita, digamos, de Huicán de la Sierra, em, cuenta que los indígenas tuneos la tenían en una cueva que se llamaba la Cueva de la Cuchumba. Eh, entonces, bueno, el carro, lejísimos, hasta subir hasta un último, pues un pequeño refugio ahí que hay, un paisaje absolutamente espectacular, pues, es como el paraíso, ¿no? Es como las nieves perpetuas, una cascada de aguas cristalinas que se convierte después en un río que se abre entre las montañas, espectacular, o sea, como no tocado por la mano del hombre. Y entonces la persona de ahí salió y me dijo, ya los atiendo, que es que estoy acá con un botánico holandés, algo así como experto en frailejones. Y entonces yo, frailejones. Entonces fue muy raro porque resulta que estaba en medio de la nada un botánico que era muy cercano al, pues a mi padrastro, al esposo de mi mamá, a quien yo quise mucho, y que también experto en frailejones, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo es que tengo este encuentro tan bello en medio de la nada, en medio de un bosque lleno de frailejones, con alguien o sea, las posibilidades de encontrarme eran mínimas? Yo quería terminar, porque me parece justo, hablando del trabajo de Juan Esteban Duque, porque pues los 7 años de cocción de este libro también tuvieron mucho que ver con la ambición fotográfica, gráfica, eso también es un registro histórico, de que hablar de la Virgen en Colombia es hablar de la violencia y las vírgenes destruidas en las tomas guerrilleras, y hablar por supuesto de
lo más cercano a nosotros, que son las procesiones, las tiendas, que quedan muy bien registrado en este libro. ¿Cómo fue ese trabajo con Juan Esteban? ¿Qué tiene por decir usted de él como fotógrafo? Fue un gran trabajo, principalmente, digamos, la gran experiencia que tuvimos con Juan Esteban, con Mauricio Gavilla, que es el editor de Editorial Monigote, también es que creo que teníamos una misma sensibilidad. Entonces veíamos un cuadro, veíamos una escena, veíamos un momento, para todos nosotros era como igual de importante, o sea, como, como, como saber teníamos muy claro qué era lo que queríamos contar. Y Juan, digamos, él tiene una gran, digamos, sensibilidad em, frente a frente a esa estética de lo popular, frente digamos, la cantidad de simbolismos que encierran las celebraciones, los rituales populares. Y, y creo que eso quedó muy claro y quedó muy bellamente expuesto en el libro como un complemento como un complemento de los textos. Em, el subtítulo del libro, que es como un recorrido por Colombia y sus vírgenes milagrosas, es eso, ¿no? Es como, esto es un recorrido por rostros en el que van a ver todas las etnias, todas las diferentes paisajes, digamos, de todo tipo que hay en Colombia, toda esa diversidad de la que tanto hablamos, también se expresa en estas manifestaciones religiosas de la Virgen María. Honestamente, para mí no se aparece a nada de lo que se ha hecho en Colombia y no sé si en la región como una aproximación realmente popular sobre las vírgenes en Colombia, que inevitablemente algunas quedaron por fuera, pero doy fe de que las 37 seleccionadas acá se ganaron la selección. Y bueno, el libro está en todas las librerías. Claro, lo pueden conseguir, el libro ya está en librerías, en la mayoría de las librerías, lo pueden conseguir directamente por la página Editorial Monigote, ahí les llega a la casa muy rápido y, y nada, pues es esperar que les guste, que tengan un acercamiento sin taras y simplemente como dejándose seducir por estas historias de las vírgenes de Colombia. Gracias, Germán, y nos despedimos no sin antes invitarlas a suscribirse a Cambio, a seguirnos en todas nuestras redes sociales para poder seguir compartiendo milagros como Nuestras Señoras.